El entrevistado, Pablo Gutiérrez, crea con palabras fotografías de un país en crisis. Hoy viene a nuestro ágora para hablarnos de dicha crisis y del papel que juega la literatura en ella. En tus dos últimas obras, Democracia y Los libros repentinos, la situación que surge en la trama es causada por la crisis que ha habido recientemente y en la que todavía estamos sumidos. ¿Podrías hablarnos un poco sobre qué te lleva a tratar ese tema y cómo lo abordas en las propias novelas? Bueno, sí es verdad que son dos novelas que de alguna manera reflejan lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el año 2007-2008, que ha sido una crisis económica brutal, en la que muchas familias se han quedado por el camino, en el margen, y en la que yo he visto en mi entorno y en mi alrededor como la crisis ha sido algo más que una bajada de números o un ascenso de cifras, sino que ha significado la ruina de muchas vidas, ¿no? Entonces, ante esa situación, que yo digo que es nuestra pequeña guerra civil, una guerra civil sin tiros, pero ha sido nuestra pequeña guerra civil, la de mi generación. Ante esta situación, un escritor, ¿qué puede hacer? Puede no hacer nada, es decir, puede no escribir sobre eso y escribir sobre cualquier otra cosa. Pero eso no significa no tomar partido. Si decide escribir sobre otra cosa, está tomando partido también. Partido a favor de los que ganan. Y la otra posibilidad es sí decir algo. No porque lo que vayas a decir vaya a cambiar, sino porque estás tomando partido también, pero a favor de los que pierden. Yo creo que estas dos últimas novelas son novelas que funcionan en líneas verticales. Se habla de los que están más abajo y luego a continuación se habla de los que pudieran estar arriba. Y en las dos novelas ocurren cosas parecidas. Vamos a ver personajes que de alguna manera u otra han recibido una bofetada y personajes que a lo mejor ni siquiera saben que ellos han sido los que dieron la bofetada. Yo creo que eso pasa, por ejemplo, en Los libros repentinos, donde la protagonista, por cierto, que es heredera de crisis anteriores. Digamos que quizá la última crisis que le roza sería la actual, pero ella proviene de una frustración, un hundimiento que viene mucho antes. Y que no se puede decir, ya empezaron a irle mal las cosas a partir del 2007. La historia de su vida, que arranca en los años 40, 50 especialmente, es una historia de hundimientos y de dificultad para sobrevivir, que digamos que tiene su cristalización en la crisis final, ¿no? Por ahí va. Sí. Bueno, y siguiendo el tema de la crisis, ¿crees que esta en la que estamos ahora es más política que económica o viceversa? Bueno, hay quien dice que la economía se ha comido a la política y durante un tiempo en los periódicos se publicaban unas páginas naranjas color salmón donde se trataban los asuntos económicos para diferenciarlos de la política. Bueno, esas páginas ya desaparecen y digamos que ahora los periódicos deberían ser todos de color naranja porque se ha comido la economía a la política. Antes había, esto casi es una opinión política mía, antes había como una idea de que la economía era lo que necesitábamos para que la idea que teníamos de relación social, política, funcionara. Entonces montábamos la economía para eso, es decir, montábamos un sistema, por ejemplo, de seguridad social o de subsidio de desempleo para que funcionara lo otro. Ahora da la sensación de que el proceso se ha invertido. Tenemos la economía que tiene que funcionar sin discusión y tenemos que conseguir que esos números cuadren, por ejemplo, el déficit, y ahora, a partir de eso, montaremos el sistema social que pudiera caber dentro de ese sistema económico. Bueno, yo creo que ha habido una cosa muy perversa. Si la crisis es más política que económica, bueno, es que es eso. Yo creo que la política ha decidido, no puedo competir contra la economía, que es realmente quien es poderoso, así que yo, política, me tendré que ajustar a lo que la economía me diga que debo hacer. O sea, que lo que no se nos ha ofrecido en estos años, nos hemos dado cuenta de que ha sido así, es la posibilidad de que hubiera una alternativa a esos ciclos económicos. Además, es una economía muy particular. Tú que estás a punto de estudiar económica vas a conocer mucho más acerca que yo, pero lo que se nos ha dicho acerca de la crisis es que ha sido inevitable, como si lo que hubiera ocurrido hubiera sido una catástrofe meteorológica. Es como si hubiera habido un huracán, unas inundaciones, esto ha acabado así y ahora tenemos que reconstruirlo. Pero no ha sido así. Ha habido una línea muy concreta y de hecho basta con saber estudiar un poquito de historia del capitalismo para saber que el capitalismo es un sistema que se alimenta de las propias crisis y que periódicamente, cíclicamente necesita una crisis para volver a centrifugarse y salir de nuevo. Es como el sistema que nos explicaron en la escuela del barbecho romano. Se agota un territorio, un terreno,
se cultiva durante un tiempo intensivamente y luego el terreno se muere y hay que dejarlo descansar. Bueno, el problema es que el terreno somos nosotros y a nosotros no nos pueden dejar morir. Da la sensación de que querían que a este país en concreto se le dejara morir. Y la literatura en todo esto, no hay un discurso literario que pudiera hacer frente a estos enemigos, son demasiado grandes. Pero ¿va a quedarse callada la literatura? Sería la pregunta. Es decir, tú puedes tener estas ideas, esta concepción y simplemente escribir sobre una historia de amor que ocurre en una estación de Francia. Puedes hacerlo, pero no significa que no estés tomando partido, como decía. Sí tomas partido a favor de los otros, por evitar el combate. Cierto, sí. Esto es a veces como, no sé si os ha pasado cuando... nos ha pasado un poco a todos en grupos de segundo y tercero de la ESO. Cuando sabemos que hay un alumno que está siendo, por algún motivo, puteado por alguien, que está siendo, venga, si quieres llamar a utilizar el término acosado, venga. Y eso lo sabe todo el grupo de 30, pero nadie hace nada, o la mayoría no hacen nada para intentar que ese chaval salga de esa situación de presión por parte de otro. Y lo que dice la gente, no, yo no quiero tomar partido, no es mentira, sí estás tomando partido. Si no intervienes, estás tomando partido por el enemigo. Claro. Pues yo creo que con la literatura y la economía y la crisis funciona igual. Si no intervienes, ya estás tomando partido. Sí. Bueno, y has hablado sobre la posición que tiene una persona que está dentro de la literatura, lo que puede o lo que debe hacer en cuanto a esta situación, pero ¿y una persona normal, un ciudadano de a pie? Yo creo que, mira, tú has utilizado la palabra ciudadano, que ya sabes que proviene de la Revolución Francesa, la Ilustración, y significa tener derechos. Pero los derechos no son una regalía, no te vienen de suyo necesariamente. También esos derechos hay que conseguirlos y mantenerlos. Y si el escritor lo que tiene que hacer es levantar banderas, el que no tiene necesariamente un sentido creativo y no tiene por qué tenerlo, lo que tiene que hacer es intentar leer, intentar enterarse y hacer un esfuerzo por enterarse de las cosas. Hay un periodista que se llama Ignacio Ramonet, fundador de Le Monde Diplomatique, que dice que informarse de verdad cuesta tanto como, qué sé yo, hacer deporte o prepararse unos estudios para terminar una carrera, pero es imprescindible. Si quieres, por lo menos, tener el derecho de pataleo y de decir esto no funciona, primero tienes que hacer el esfuerzo de intentar enterarte de las cosas. Si para el autor es casi obligatorio abrir los ojos al mundo, para el lector lo es aún más. Y su obligación sería no renunciar a ser un ciudadano, es decir, no renunciar a luchar por ese derecho. ¿Y cree que se está haciendo? ¿Cree que la ciudadanía en general está tomando acción en cuanto a la situación? Mira, ¿Va por buen camino? Hace unos años yo era muy negativo, muy pesimista al respecto. Pero sí es cierto que te voy a decir una cosa, en los últimos años, quizás 2 o 3 años, no sé, no es que haya visto que se vaya a producir ningún cambio necesariamente, pero sí he visto que se ha despertado un sentido crítico que antes no existía. Un sentido crítico. Antes había una especie de asunción de que las cosas eran así porque nos dirigían malos gobernantes, y ahora da la sensación, al menos, de que, bueno, vosotros seguís ahí, pero yo voy a estar observando. Es como si, qué sé yo, hubiéramos sido niños adolescentes durante un tiempo, y durante ese tiempo, el tiempo desde los años 80 hasta el año 2000 y pico, hemos vivido una especie de infancia alargada, como ciudadanos me refiero, y de pronto ya hemos pasado de la adolescencia a esa primera juventud en la que todavía no podemos intervenir, no podemos tomar las manos, tomar las riendas de lo que pasa en nuestra casa, en nuestro país, pero por lo menos no somos tan tontos. Ya no nos creemos lo que nos dice papá y mamá de esto es así porque yo lo digo. Ahora creo que en los últimos años lo que ha pasado es que hemos empezado a discutir ese porque yo lo digo. Ese de, bueno, a lo mejor sigue siendo así, pero no te lo voy a aceptar. ¿Sabes? Y yo creo que antes vivíamos una especie de feliz infancia, adolescencia, un poco contagiada por el hecho de que veníamos de una dictadura y que nos habían dicho que lo peor estaba detrás de nosotros y que debíamos ser felices con esto que teníamos que había costado tanto trabajo conseguir. Más o menos. Es decir, que con esta nueva, porque es nueva actitud, ¿hay salida? Yo quiero pensar que sí. Y bueno, en cualquier caso esto funciona como la propia utopía. Una utopía es una cosa con la que uno intenta trabajar y construir, aunque sabe que probablemente no la va a alcanzar. Pero vamos a ponernos grandilocuentes. Bueno, ¿acabaremos con el hambre en el mundo? Ni tú ni yo lo vamos a ver. ¿No vamos a hacer nada mientras tanto? Por el hecho de pensar que no se va a acabar.
No creo, ¿no? Quiero decir, mientras se consigue el gran objetivo, pequeños objetivos parciales sí, ¿no? Y en cierto sentido, por lo menos ahora mismo en este instante que me pilla, soy más optimista que pesimista, porque sí he visto eso, un despertar, un sentido crítico que yo pensaba que mi país no iba a tener nunca. Yo pensaba que éramos más vasallos, más obedientes y más, y de pronto sí he percibido que ha habido al menos una parte de la sociedad que ha sido desobediente. Y esa desobediencia me parece muy sana, muy revolucionaria, muy francesa, muy poco española, pero espero que tenga al menos una pequeña continuidad. Bueno, y cambiando un poco de tema, en base a tu experiencia de profesor, estás muy cercano a la juventud. ¿Cómo ves a la juventud actual frente a la literatura en general? Es difícil pregunta. A lo mejor sí, yo reconozco que como profesor a veces, y os lo puedo decir a vosotros, a veces como que yo pongo los raíles y como voy con el tren en toda marcha. Y aunque trabajo con la juventud, con los chavales, hay veces que no soy tan permeable como debería serlo. Y quizás el propio ritmo del trabajo, que es un poco estresante, no me permite como poner las raíces hacia la izquierda y derecha en vez de hacia adelante. Pero de todas maneras tengo impresiones, por ejemplo. Mi impresión es que la formación que reciben es magnífica, desde luego muchísimo mejor que la que yo recibía. Yo creo que los estudiantes buenos de ahora son mucho mejor que los estudiantes buenos de hace 20 años. Es decir, sí, hace 20 años había buenos estudiantes, sí, pero quizás solo sabían rellenar examen. Y sin embargo me da la sensación, tengo esa sensación de que los estudiantes buenos de ahora van a saber hacer más cosas. También los veo asustados, en general. Y eso sí me entristece un poco. Porque yo recuerdo que cuando nosotros nos lanzábamos hacia, por ejemplo, la universidad, que es el salto, todo era entusiasmo. Todo era entusiasmo y todo era lo mejor está por venir. Ahora es diferente. Ahora, aunque sigue siendo, en el sentido vital, es fantástico, sobre todo salir de casa, es, bueno, lo mejor, ¿no? Sin embargo, yo percibo, y también me lo transmiten, un miedo. Y ese miedo es lo que nos han inoculado durante unos años, es decir, ahora os toca a vosotros pagar la deuda que hemos ido dejando por detrás. Y se os está convenciendo prácticamente como una cosa que tenéis que asumir, que trabajaréis muchas horas, que no tendréis servicios sociales, que tendréis un sueldo muy bajo pero que tendrás que aceptar necesariamente. Creo que casi todos vosotros tenéis la idea de que os vais a tener que ir al extranjero. Si queréis perfeccionaros, además, alguno incluso directamente se ve trabajando en el extranjero. Por ejemplo, la mayor parte de gente que está estudiando medicina, enfermería, profesiones que tienen que ver con la sanidad, saben que una de las opciones de futuro va a ser esa. Y todo eso implica una incertidumbre mayor que la que teníamos nosotros. Antes, obtener una licenciatura universitaria en sí no te iba a garantizar el futuro, pero era un emblema que te colgabas. Ahora da la sensación de que una vez que eso ocurra, bueno, no significa que no vayan a estar empujándote por detrás, es que todavía seguirán empujándote por detrás. O sea que la inseguridad veo que es mayor. ¿Y esa inseguridad, crees que la ha causado la crisis, la ha impulsado? ¿Cómo crees que ha afectado la crisis en la que estamos ahora a nuestra generación? Mira, me voy a poner marxista, es una cosa que yo hago mucho a veces, Sí. Y una cosa sería, digamos, la estructura sería la crisis. La bajada de sueldo, la de economía, la devaluación, todo eso, ¿no? Esa es la estructura, pero sabéis que por encima de la estructura se crea la superestructura. Sí. La superestructura es el conjunto de ideas que permiten que se mantenga la estructura. Es decir, la teoría marxista dice, bueno, la religión existe para acallar la posibilidad de la revolución. Porque la religión te promete un paraíso si sufres en la tierra, por tanto tu objetivo es sufrir en la tierra y por tanto No mantener la situación de explotación para no hacer nada que pueda poner en riesgo el paraíso y mantener la estructura al mismo tiempo, la estructura de dominación, ¿no? Bueno, nosotros en pequeña escala, ahora que hay una nueva corriente neomarxista que se está desarrollando, yo creo que en pequeña escala también hemos sido víctimas de lo mismo. La crisis ha sido la estructura y por encima nos han puesto una superestructura, la más burda de todas, esa frase de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esa frase se ha convertido en un emblema, un lema también, que nos viene a decir, bueno, ha sido culpa nuestra. O sea, la crisis ha venido motivada porque nos hemos pasado de frenada y hemos construido un país que no nos pertenecía, un país más enriquecido del que podemos pagar. Y por tanto ahora lo que tenemos es una gran deuda. Y esa deuda hay que pagarla. ¿Cómo hay que pagarla? Con vuestros empleos precarios, con nuestra falta de servicios sociales y de recursos, etc.
lo han hecho bien, quiero decir, han montado la estructura y luego han montado el discurso. Bueno, llevan milenios haciéndolo, así que evidentemente el poder sabe lo que está haciendo con nosotros. Incluso muchas veces lo hace de manera inconsciente, sin más. Pero todos los discursos que nos rodean son discursos que tienen que ver con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre, con el miedo. Miedo que sienten los pensionistas de poder no tener problemas para recibir su pensión y miedo que sentís vosotros en la otra escala de que el futuro sea más duro del que os merecéis. Pero bueno, también te voy a decir otra cosa que quizás es un poco contradictoria. Oye, que siempre todo es una batalla y que necesariamente tener 18 años implica apretar los dientes y pelear. Y eso en el 2016, 17 y en el año 15. Tener 18 años y dejarte acariciar la melena, bueno, algunos se lo pueden permitir, pero probablemente tener 18 años significa aprieto los dientes y peleo. Y si peleo fuerte, vale, puedo perder, pero tengo muchas posibilidades de ganar también. Y eso está bien. Eso está bien que siga siendo así. Y ahora que vivimos una época de cambios, tanto sociales, económicos, como has mencionado, la situación política en la que nos encontramos, que estamos en un gobierno, bueno, en un casi no gobierno, ¿qué opinión tienes acerca de eso, de las segundas votaciones? Mira, por encima de las segundas votaciones y del gobierno concreto, volviendo a intentar tener una visión más global que partidista, yo el problema que veo, y eso lo contaba yo en la novela Democracia, es que vino la crisis y nos quitó el dinero, ¿de acuerdo? Pero luego nos quitó otra cosa que era más importante que el dinero, que era la soberanía. Cuando el presidente actual del gobierno tomó posesión del primer mandato, en el discurso de apertura de las Cortes dijo: yo no voy a poder hacer lo que quiero hacer, porque por encima de mí está Europa, unas estructuras económicas que me obligan a cumplir con el objetivo de déficit, con una serie de parámetros económicos que yo tengo que obligatoriamente cumplir con ellos, porque son nuestros compromisos internacionales. ¿Vale? Esa frase suena, la sueltas y puede colar en medio de un telediario sin que se pestañee, pero esa frase contiene una impugnación de la democracia. Si un presidente dice yo no puedo hacer lo que he prometido, lo que quiero hacer, significa mirarnos a la cara y decir no somos soberanos de nuestro país. Es decir, hemos perdido la soberanía. Si quieres, por ser más positivo, hemos cedido la soberanía. Vale, hemos cedido la soberanía y le hemos dicho a otro que conduzca en nuestro lugar. Vale, nosotros vamos montado en el coche, es otro el que lo va a llevar, pero no vamos a intentar coger el volante en ningún momento. Bueno, para mí ese es el gran problema de, si quieres llamarla así, la política actual, el haber asumido que la soberanía está en otro sitio, en los poderes económicos, en las grandes estructuras, más en el Consejo de Ministros Europeos que en las decisiones concretas, y ver, por ejemplo, darnos cuenta como los nuevos ayuntamientos que se crearon después de las últimas elecciones municipales ni siquiera tienen mucho margen de maniobra. Y llegan nuevos partidos a nuevos ayuntamientos y no cambian grandes cosas, porque no pueden hacer grandes cosas, porque las decisiones ya vienen tomadas de antes. Entonces, es la pérdida de soberanía lo que más me inquieta, el hecho de que el camino como que ya está hecho y luego viene la lucha partidista. Pero la lucha partidista no implica una toma de decisiones. Bueno, y para ir concluyendo y cambiando un poco, ahora te pregunto más sobre tu obra. ¿Algún proyecto futuro que tengas en mente, que estés escribiendo o que vayas a publicar? Bueno, yo he dicho algunas veces que tengo la sensación de que ya he escrito muchas novelas, no son tantas, evidentemente, he escrito 4 novelas, un libro de relatos, alguna cosa más suelta, pero como que tengo la sensación de que ya como que me sobran algunas de las cosas y que no sé si por delante tendré mucho más, porque más o menos tengo la idea de que voy a ser un autor de carrera bastante cortita y bastante reducida. ¿Por qué? Pues porque lo que no me quiero es alargar contando cosas quizás cuando ya no tenga cosas que contar. Eso también un poco por honestidad personal. Pero sin embargo, ahora mismo sí estoy escribiendo una novela que no sé cuándo saldrá porque le queda quizás la mitad todavía del desarrollo. No tengo prisa, así que le puede quedar todavía 1 año y medio, quizás 2. Y es una novela precisamente que sigue teniendo un pulso social, pero no está situada en España. Y quizás tiene que ver con la conversación que hemos tenido antes. La protagonista es una, iba a decir chica, pero parece que eso es menor, no, es una mujer que se ha tenido que marchar al extranjero y que empieza a vivir una nueva vida en el extranjero, en una ciudad europea indeterminada, con la conciencia de haber dejado detrás un país que no funcionaba e intentando adaptarse a un mundo que no conoce.
Y eso me interesaba mucho, quizás también porque yo también he tenido una experiencia personal similar, eso de intentar vivir en el extranjero con todas las dificultades que se supone. Y bueno, y quizás vaya por ahí el camino. También incluso el conflicto religioso, el auge del islamismo, puede que muchos de esos temas vayan apareciendo en la novela, que le quedarán un par de años de escritura. Tiene buena pinta. No lo sé, eso ni siquiera lo sé. Yo creo que hasta que la novela no se termine, es una novela con una primera persona muy, muy intimista en cierto sentido. Y me vuelve a pasar una cosa rara, igual que en los libros repentinos, donde yo me situaba en el papel de una mujer mayor, ahora me sitúo en el papel de una mujer de unos 30 años, pero utilizo una primera persona y me implica mucho casi de actuación teatral, porque no es fácil escribir una primera persona sobre una persona tan diferente a como soy yo. Claro. Entonces, eso es un reto, pero creo que por ahora he encontrado un tono, y hay veces que eso es lo más difícil de una novela, que te encuentres un tono. No sé muy bien definir qué es el tono, pero sé que está ahí. Y cuando el tono funciona, parece que el discurso va surgiendo como el de un ventrílocuo, donde no se mueven los labios, pero sigues hablando. Pues en principio, si te parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Y nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.